en las pantallas. Abrimos el living. Hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Celebrar la vida, la resiliencia y también, obviamente, celebrar los logros, pero también, bueno, que esté en agenda porque lamentablemente todavía hay mucha violencia, mucha discriminación. Es por eso que invitamos para charlar de su vida a Kiara Velarde. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por venir. Ella es guía de turismo y locutora flamantemente recibida. Sí, mucha el año alegría. pasado. El año pasado a mitad de año. A mitad de año. Y también groomer, en su momento fui peluquera canina también. Hago de todo. ¿Groomer se Se llama? dice groomer en el tecnicismo, Claro. no peluquera canina como lo conocen. Claro, básicamente, peluquera. O estilista, Estilista canina. porque es más que cortar pelo. Por eso, darle un look, no es que... Una estética que tiene que ver con la raza, con el tratado del manto, con el tratamiento, ¿viste? No es nada más improvisar un corte. De acuerdo a la fisionomía, hay que estudiar un poco también cómo es el perro, la estructura. ¿Y eso lo estudiaste o fuiste Sí, autodidacta? No, eso vino por un tema que se fue como enganchando en mi vida. Claro. Bueno, ahora me vas a ir contando porque vamos a repasar tu vida. Bueno, comenzamos estos días que, no sé, decime cómo lo ves vos, pero que por ahí generan ciertos sentimientos encontrados, ¿no? Que tenga que haber un día para visibilizar. O sea, está bueno un día para celebrar, obvio, Claro. pero que justamente uno piensa igual que avanzamos mucho, pero estos días siguen siendo necesarios. Lo que pasa es que el día más puntual, el que existía, el Día de la Memoria, Sí. donde se recuerdan a todas las asesinadas por Claro. crímenes de odio, violencia. Entonces, tener un día de celebración y de visibilidad era muy importante, porque lo que no se nombra no existe y lo que no se ve directamente se oculta. Claro. Y cuando algo incomoda visualmente, es necesario, porque somos parte. Es como muchos micros colectivos, muchos pequeños grupos que tenemos sectarios, por ejemplo, lo que es minoritario del tema de la raza, ¿viste? O el color de piel. Sí. Todas esas cosas hay que ir rompiendo, reeducarnos, tenemos muchas cosas metidas en la cabeza y todavía nos tenemos que seguir abriendo más. Obvio, no, por eso digo que un poco esos sentimientos encontrados, que por eso está bueno, es un día de celebración, un día de lucha, de visibilización. Exactamente. Pero por eso digo, estaría bueno que eso, que no tenga la necesidad de existir, obvio. Y yo creo que todo ser humano partimos de algo que a veces nos identifica y nos hace uno a todos. Es el punto en que en algún momento nos vamos a quebrar. Claro. Todos. O sea, no hay ni rico, ni pobre, ni trans, ni hetero, ni gay, ni lesbiana, nadie. Todos en algún momento la vida nos va a dar una patada muy fuerte. Y a partir de ese dolor, ¿qué vamos a hacer? O ocurrió. A partir de ahí, ¿qué? O evitas el dolor o te reinventas. O lo sanás, lo transitas y la famosa resiliencia. Exactamente. Y en eso creo que aprendimos mucho. Claro. Y es una manera de sobrevivir. Yo creo que lo puedo llamar como un estilo de fe. Porque vamos en contra de la sociedad, vamos en contra de lo normal, de lo normativo, de la vida misma en muchos casos, pero para decir aquí estamos y no nos vamos a ir. Claro. He hablado con distintas personas de la comunidad trans. De hecho, aquí ha venido y viene habitualmente Barbie Di Rocco. Le mando un beso grande a Barbie. Y a veces me pasa, ¿no?, que uno piensa, wow, se ha avanzado mucho, porque por ahí estás en tu metro cuadrado o hablando con, ¿no?, qué sé yo, con un sector más progre de la sociedad, de tus amigos y demás. Y después cuando hablo con personas que realmente la están pasando, y dicen, no, esto puede haber cambiado, por decir una cosa, acá en Palermo, pero igual también para verlo, no sé si es algo o no positivo, pero ¿sentís que cambió la sociedad en los últimos años? Sí, yo creo que el antes y el después, sobre todo, puedo hablar muchas cosas de forma personal o de donde yo las veo, es el cambio de identidad de género. La ley Tener un documento es como empezar a existir. Que fue 2011, ¿no? 2012. Fuimos un tema ficcional. O sea, si vos te transvestías, eras una persona, eras prácticamente una obra de teatro caminando. Sí. Pero el que quería y te tenía respeto te iba a respetar por tu nombre, por tu autopercepción, pero el que no quería podía burlarse todo lo que quisiera. Claro. Ir a un hospital era difícil. La educación, que era uno de los puntos claves y herramientas principales, no podías entrar con un documento. Claro. Sin que representara lo que eras. Y es muchas veces la razón de atraso y la razón por la cual muchas chicas dejaron de continuar los estudios.
Sí, sí. O no empezaron ni siquiera. Y ni hablar de por ahí las oportunidades laborales después. Imagínate. Claro, Ya directamente rompemos con la estética también. Entonces claro. vamos, porque no todas somos flaquitas y los años pasan también. Entonces, eso nos pasa a todas. Entonces, todo el tema estético es difícil. Entonces, ir a presentarte a un trabajo y dice, bueno, ¿cómo viene? Bueno, viene más o menos vestida. ¿Te escuchan algo que no entra dentro del prototipo? No, ya tomamos gente. Claro, Y, claro. y siempre ha sido una lucha. Bueno, te decía, quiero repasar un poco, que nos cuentes tu vida, si, y hablando de la ley de identidad de género, Sí. vos hiciste el cambio, Sí, porque no todas lo han bueno, hecho. a mí me pasó algo muy particular. Yo estudié para guía de turismo en la Sí, Universidad de Morón, Tecnicatura en Turismo, y luego mi transición la hice después de haber casi terminado. O sea, en un momento el gobierno de la ciudad llamó a un examen para poner a todos los guías en un listado. Entonces yo figuré dentro de ese listado con mi nombre que transité o estudié. claro, Cuando hago mi transición, cambio, bueno, esto fue en realidad por la muerte de mi madre, que me sentí más libre, y en ese caso fue como ese golpe que te dije, que despertó en mí lo que realmente era por dentro. Cuando exterioricé mis sentimientos, ya era todo diferente, pero claro. yo ya tenía la credencial de guía con mi Con el nombre nombre, anterior. claro. Entonces era toda una lucha y no había precedentes. Entonces ir a decirle al ente de turismo, no chicos, tienen que cambiar. No, acá hay una ley porque te ponían peros, para todo era peros y todos decían, no, lo que pasa es que no hubo un caso anterior que... Bueno, ¿saben Bueno, qué? este es el primero. No me voy sin que me den la creencia. Claro. Y hoy por hoy tengo, bueno, gracias a Dios, No sabe cuál, porque te brillo por todos lados. brillo por toda esta es mi credencial de guía, que la voy siempre portando con mucho orgullo, Permiso, ¿puedo? por supuesto. Guía de turismo local, Velar de Valdivia, Kiara Miriam. Bueno, voy a tapar tu DNI. ¿Y cuánto tiempo te llevó En ese el aspecto trámite y la... se plegaron y fueron muy condescendientes y lo hicieron rápido. Ah, Pero tuvo que haber una presión del otro perdón, y vos, lado. hablando, cuando muere tu madre, ahí dijiste, me animé o te sentiste más libre. Creo que me sentí, que es un tema que capaz que tengo que tratarlo, tengo que hablarlo con un psicólogo tal vez, pero creo que me sentí más libre de no hacerla sufrir. O sea, de que Wow. sintiera, no creo que vergüenza, pero sí dolor. Mi familia viene de un contexto muy evangélico. Ajá. Entonces era como muy difícil, ¿viste? Era como que estabas rozando con el diablo. ¿Y vos sos creyente? Creo en Dios. Porque muchas personas creen que las personas trans estamos alejadas, o estamos demonizadas, pero te juro, ¿sabes lo que es volver a tu casa? A veces te encomendás a Dios, Claro, porque sabes pero que es ¿crees el único. en el Dios cristiano? ¿Crees en una institución Mm, o crees en Dios? Yo creo que uno tiene que tener una relación personal Claro, con Dios. Hay un contacto y que te salva de la muerte, te salva de muchas cosas y también un tema de creer por sí mismo. O sea, hay un poder de las palabras. ¿Viste? En la locución siempre se ve la mm, palabra. Y cuando te llenas de palabras positivas, hablas cosas buenas de vos y hablas cosas buenas alrededor, terminan ocurriendo. Hay un trabajo también de hacer. sí, No sí, solamente obvio. decir manifiesto y tapping tapping. No, hay una cosa de actuar pero también llamarte, y es un poco de fe. Nosotros llamamos a las cosas que no son como si fuesen, porque no somos Claro, mujeres biológicas. Y todo eso va como acompañando y te das cuenta que la vida es un poco eso. claro. Y vos, cada término que... Se me salió un botón y tengo la camisa abierta. Cada término que utilice incorrecto o algo, vos avisame, Sí, corregime. no, igual entiendo. Pero, no, pero aparte para entender, justamente, porque no es desde ni la maldad ni mucho menos, pero te quería preguntar, previo a la muerte de tu madre, o sea, después es que transicionás Sí. y antes te travestías, Antes, ¿hay una diferencia desde entre...? chiquita, a los 5 años, yo ya me sentía rara. O sea, yo en mi jardín iba de la mano en el desfile de la escuela con un varoncito. Y Claro, la gente decía, ay, qué lindo, está saliendo con otro hermanito, qué sé yo. No, yo creía que era mi novio. claro, Y a los 5 años, y yo no entendía por qué tenía ese despertar tan temprano. O sea, hay cosas que yo no las encajaba. ¿Por qué habían varones que se sentían atraídos a mí y a mí no me atraían las chicas? O sea, todo eso era como...
Y cuando empecé con el tema de la iglesia, también un poco de culpabilidad. Sí, ni O sea, hablar. ese era el demonio. Hasta que, bueno, en un momento decidí, dije, no puedo vivir con la culpa porque es miserable Sí, ese sí, estado de vida. Vivir con sí. una culpabilidad, sentir que sos algo por dentro y luchar contra eso como si fuera un demonio. Llega un momento que la vida no te da más. Es como vivir un personaje y vivir en una careta. Claro, pero por eso digo, hay una diferencia entre travestirte y transicionar. Claro. Y eso, o sea, transicionaste, Claro, hice todo ese proceso. Al principio, como muchas, que se ponían ropita, claro, relleno de algodón, cosas. Y ya con la muerte de mi vieja dije, no, este es el momento de hacer un paso más. claro. Y ahí empecé a hacer cambios. Con lo cual eso fue después de que te hayas recibido De guía, pero ¿qué pasa? El trabajo empezó a bajar. Claro, Tuve dos puntos muy fuertes durante mi trabajo de guía. Una vez fue con una pasajera chilena, viste, en el City Tour. Nosotros le marcamos tiempos en las paradas y le damos un tiempo, qué sé yo, 20 minutos acá, Plaza de Mayo, 30 Caminito. Y la gente que no aparece, se le dice, tenemos 10 minutos de tolerancia. claro, Ustedes no aparecen, ya consideramos que se decidieron quedar acá. ¿Qué pasó? La chilena nunca llegó. Yo la esperé 20 minutos después del tiempo claro. marcado, o sea, mucho más del tiempo. Y mientras, perdón, estás con otra gente en el Estoy grupo. con, claro, tengo un Claro, grupo de 20, 25, a veces claro. 30, a veces 8, o sea, va variando. La mujer se quejó de que la había dejado tirada en Caminito, estaba enojada. Y le dijo que yo leía cosas que nunca hago. Tengo 20 años de guía, empecé muy chiquita. Y al final dijo que lo peor era que era travesti. Entonces la dueña de mi agencia me dice, no, lo que pasa es que esto como tirándome, bueno, te tenemos que sacar. Y yo le dije, mira, a mí me puedes bajar del bus por tratar mal a la gente, por no hablar inglés, porque por suerte lo hablo muy bien, o por no tener conocimiento de las cosas que hablo, pero no por ser travesti. Si Claro. pasa por ese lado, decime la agencia que terciarizó este servicio, porque voy a ir con O sea, la la justicia. justicia. Esto todavía no existía la ley de género. Claro. Me adelanté y Sí, armé sí. una pelea a ver, ¿me podía salir todo bien o todo mal? Me dicen, no, 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 no te subas en esa moto, tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, ahí entendieron y fue un paso, pero me bajaron los servicios. En vez de tenerme todos los días de la semana, que era más expositorio, empezaron a bajar solo los domingos. Y ahí, viste, empezar a rebuscártelas y a reinventarte y a ver qué hacías. ¿Era la primera vez que sentías la discriminación? Esa fue una de las veces más fuertes. O sea, esa fue como diciendo, uy, ¿dónde me estoy metiendo? No, pues aparte también es desde pelear, obviamente, por quién sos, por tus derechos, por una injusticia, y a su vez después decir, bueno, tengo que trabajar y tengo que comer. Claro, es que lo que pasa es si no, no sentís paz también. O Claro, sea, si vos te acostás con que no sos feliz y no realizás lo que sentís por dentro, es una frustración. claro. Y creo que mucha gente le pasa eso. Bueno, dicen que la homofobia, la transfobia tiene que ver con eso. Miedos internos que proyectan en otro y detestan al otro porque en realidad lo que tienen miedo es lo que están viendo de ellos ahí. Sí, sí, el espejo, totalmente. Imagino que lamentablemente esas cosas te habrán pasado, que por ahí cosas que, no sé, a una persona heterosis, igual se le quejan en la agencia, che, me fui, me dejaron tirada, y queda ahí, en tu caso escalaban un poco más. Claro, lo que pasa es que también tenés la picardía traba, la picardía travesti, ¿viste? Entonces hay cosas que ya empezás a negociar y ser astuta. Entonces yo las personas, yo ya veía su mirada cuando entraba un lobby de un hotel, Sí, la mirada como dice, uy, esta me viene a buscar. Y después, hola, ¿qué tal? Buen día, darles la mano al bajar, darle más información, preguntarles si está todo bien, si necesitan algo, ser amable, decirle, bueno, gente, si no me entendieron, pregúntenme, no tengan vergüenza, parece que se muerdo, pero no. Entonces la gente se empieza a relajar. Y con claro, algunos chistes, algunas cosas empiezan, y cuando ven que tenés conocimiento de lo que hablas y que realmente estás parada, no sos una improvisada, o alguien que directamente está currando con algo que no sabe, entonces la gente también empieza a relajarse. claro. Y empieza como a plantearse, y a mí muchas veces me decían mis choferes cuando me tocaban, ¿por qué decís que pues yo les agradecía, bueno, gracias por haber permitido que una persona de mi género haya sido su guía? Y me decían, no, pero no digas eso, estás pidiendo... No, ¿sabes por qué? Porque el día ¿Qué te decían? ¿Estás? estás pidiendo como permiso. Ah,
Le digo, prefiero decirlo porque el día de mañana que esta gente viene de países latinos, que son cerrados, lleguen a su país y vean a una parada en la esquina, se den cuenta que esa persona probablemente tenga mucho potencial y no lo pudo encontrar, no Claro. tuvo apoyo para desarrollarlo. Entonces su mirada cada vez cambie y no sea una risa más, un insulto más, y de alguna manera ese granito de arena sirva para alguien. Claro. Y yendo un poco a, no sé, tu adolescencia o esto que me contabas, porque digo, también siempre hablo con personas trans y les pregunto, porque claro, debe haber hasta algo que luchás contra vos misma. Bueno, toda mi adolescencia fue una No, pero lucha. digo, cuando decís, porque por eso digo, a mí nunca me sucedió, pero es sentir que pertenecer a otro género. Ya ni siquiera decir, bueno, me gustan las personas de mi mismo género. Yo pertenezco de mi mismo sexo. O sea, no estoy conforme o no me siento cómodo con, Claro, con el género asignado al nacer. bueno, ¿Qué pasa cuando te empezás a pensar eso? y te vas descubriendo, vas entendiéndote y también abrazando tus luces y tus sombras en el proceso. O sea, yo en el proceso que no transicioné andaba como un chico gay. Claro. Entonces entendía, pero habían cosas que no me encajaban. Digo, pero a mí me gustan los hombres, pero no me gustan los hombres gay. Me gustan los hombres que son héteros. Pero digo, pero esta persona tampoco me va a corresponder. Entonces entraba toda esa Claro. cosa. Entonces digo, ¿qué es lo que me pasa? O sea, porque... Y conocí chicas trans y ahí empecé a sentirme identificada. Digo, estas son lo que siento. Claro. Pero veía su vida y veía que su vida era muy dura. Y una de ellas me acuerdo, una grande me decía, bueno, así como lo voy a decir, fue en broma, pero ella decía, puto, a vos te vas a hacer traba. Claro. Sí, y te lo decía porque ella sabía que había algo en mí que Obvio, que reconocía, estás todavía tratando de reconocer. que le escapaba, que le tenía miedo. Seguro. Justamente porque veía la soledad de ellas. Porque ellas, bueno, eran chicas que trabajaban y manejaban un tiempo, un dinero, otra época, qué sé yo, un buen caudal de dinero, pero las veía siempre solas. Y también eso de renegar. O sea, es un tema de separarte también de muchas cosas, perder muchas cosas. Sí, O ser sea, querido, arriesgarte lamentablemente, sí, ¿no? la familia también, amigos, muchas cosas cambian. O Claro. sea, no es un capricho. No, O sea, seguro. no es, ay, me quiero vestir con la peluquita y los tacos para que un hombre me dé bola. No, hay mucho más. Porque te pones en la balanza y decís, vas a perder mucho. ¿Vas a seguir o vas a volver para atrás? Claro. Y cuando estudias, y quiénes eran tus confidentes? Siempre he tenido amigos que los considero hermanos en la vida. eh, a lo largo de mi vida, algunos murieron. También un par de amigas chicas trans también fueron asesinadas. Una por pararse en la puerta de un boliche, simplemente porque pensaban que estaba trabajando. Otra en el medio de la pandemia, porque en su momento de soledad salió a buscar a alguien y alguien que eligió mal la terminó ahorcando en su vivienda, Claro. en medio de la pandemia. Y cosas así. Pero bueno, son cosas que también vas aprendiendo y las vas construyendo y creo que la muerte es algo que nos ha rondado mucho. Sí. Lo tenemos como medio El naturalizado. promedio de vida de las personas trans es muy bajo y también por eso, y la historia de vida. Sí. ¿Hiciste trabajos sexuales vos? En algún momento tuve que hacer un recurso también, o sea, no voy a mentir, ay, no, nunca hice, ay, soy una monja, no, pasó también, porque tenés que sobrevivir. ¿Y cómo te sentías ahí cuando te ibas a acostar? Y creo que es el momento más incómodo, porque... No cuando te ibas a acostar con el cliente, cuando te ibas a acostar a Claro, en tu dormir. cama. Sí, sí. Sentías esa cosa como esa suciedad. Y también tiene un periodo de tiempo. O sea, tenés que ser consciente, ese trabajo puede tener a veces un ingreso de dinero, pero es ficticio. Ese dinero entra y se va rápido. Claro. Tenés que aprovecharlo rápido porque si no se te va de las manos. No sé por qué, pero es como agua en los dedos. Y lo otro es que no es eterno. Tiene un tiempo. Dura lo que dura la juventud. Después de los 30, vos seguís haciendo eso, no vas los tiempos cambian, vienen otras personas más jóvenes, Claro. hay otro tipo de competencia, el desgaste, el uso, o sea... Y tenías este objetivo y decías, bueno,
no sé, llego a tal día o estoy esperando tal cosa. Claro, sí, ¿Cómo fue ese día? es como una herramienta, sí, empezás a hacer. Y después empezás a empezar a ver opciones. Bueno, yo salía con un chico, ahí fue donde pasó lo de las perritas, y me dijo, ay, si tenemos una perrita, que eso, que lo otro, dije, ay, bueno, dale, era un feriado largo. Entonces busqué, vinieron de San Fernando con una Yorkie, Haya se llama. Después dije, bueno, nadie jugaba en la plaza con ella, voy a comprar otra. Otra, terminaron siendo 3. O sea, tengo 3 perras. Dije, bueno, me voy a poner a cuidarle los pelos, a hacer un estudio, algo para mantenerle, porque era carísima la peluquería canina. Entonces digo, así las hago yo. Empecé a estudiar, me metí con un centro que se llama Daniel Escolaro, excelente la profesora y muy empática, porque en ese momento todavía no existía, era el 2010, no existía la ley de identidad de género, y ella me daba mis diplomas con mi nombre de percepción, amorosa. Entonces empecé a estudiar todo lo que eran los cortes de raza, Bichon, Caniche, Maltés, Yorkshire, Cocker. y dije, Cocker, dije, bueno, ay, si me pongo una peluquería, y ese dinero empecé a juntarlo. Viento a favor, 2018, abro mi peluquería. Reinas del Plata, como Buenos Aires, pero en plural por ellas. Claro. Y fue un boom, y bueno, como toda, le puse mi impronta y le puse todo lo que era tipo un lugar de manos, todo rosa, muebles rosa, una mesa, brillos, terminaban con moño, con cortes, videos de antes y el después, como la transición de la Mujer Maravilla, así, el perrito hecho pelota, después hermoso. Bueno, todas esas cosas la gente le adoraba en Palermo. Y a los pocos años ocurre la pandemia. Claro. Entonces, bueno, ahí tenía que renovar el contrato, me querían hacer cobrar de cero, porque habían vendido el local a otra persona. Y dije, uy, no, era poner plata de cero y yo tampoco no era muy buena comerciante. O sea, trabajaba con 4 perros por día para atenderlos como si fueran los míos. 3 horas cada perro. Claro, tenías que cobrarle o una fortuna. Claro, entonces dije, bueno, pero amaba eso. Entonces ahí se me presenta poder trabajar en un lugar con mi otra pasión, que es de guía. Como guía. Eso, vos ya te habías recibido de guía. Sí, ya trabajaba y mantenía trabajando los domingos de guía. O sea, a pesar de todo trabajo, siempre he trabajado de guía los domingos. Como diciendo, no quiero perder este lazo. ¿Y eso cuando trabajás los domingos de guía, también trabajás para alguien o se pasa independiente? Es para una agencia privada. Es una agencia particular de servicios privados que hacen todo lo que es City Tour, Tigre, Fiesta Gaucha, que son las excursiones locales de Buenos Aires para extranjeros. Y hacía los domingos eso, la peluquería. La peluquería. Entonces dije, cuando se presentó esta oportunidad, yo no estaba muy convencida. Dije, bueno, vamos a ver. Y con el dolor de mi alma tuve que hacer un pie al costado. Entonces dejé el negocio, lo cerré, guardé todas las cosas en bauleras de amigos, porque no tenía el espacio donde guardarlos. Y empecé a trabajar de guía. Porque reciben muchas escuelas o es un edificio de patrimonio cultural. Y de repente dije, bueno, algo tengo que hacer. No puedo quedarme así nada más con esto. Dije, me voy a poner a estudiar. Digo, ¿qué puedo estudiar? Bueno, algo que mejore lo que hago. Digo, la voz. Claro. Digo, otra parte de mi identidad. Y empecé a estudiar locución. Dije, vamos a ver qué es esto. Cuando entré me encantó. Dije, no lo puedo creer. No puedo creer cuántas cosas me estaba perdiendo por no haber estudiado esto antes. El arte de hablar, el comunicar, el conectar. Los distintos tonos, matices, tiempos. Y exactamente, empecé a incorporar todas estas herramientas en contar los relatos de la historia de Buenos Aires. Y cargosa, hasta que no hago llorar a la gente, no paro. Entonces... A ver, no nos vamos porque esa persona todavía no está llorando. Claro, la otra, yo soy muy quinqueliana, me encanta la historia de Quinquela Martí. Sí. Entonces les cuento, ¿viste? Pero te la cuento con una pasión que a la gente, yo quiero que te entre el puñal. Sí. Digo, bueno, la Argentina no recibe extranjeros. La Argentina recibe futuros argentinos. Esa es la diferencia. Entonces ahora que me empiezan a abrir los ojos. Claro. Y hay cosas, y aparte es el ADN, ¿viste? Es nuestro ADN. Somos así. Sí.
Che, bueno, te pusiste a estudiar locución Sí. 3 años. 3 años fue un desafío también, contra mí misma, aprender a abrazarme también, porque viste que la locución es desnudarte y Sí, que te empiecen a decir, mira, estás articulando mal, la B sale mal, la D sale blanda, la S la, sibilante, la S sí, es sibilante, las S muy marcadas. claro. Entonces empecé a abrazar todo ese proceso y a entender también todo. ¿Y cómo fueron tus compañeros, compañeras? Amorosos. Y ahí encontré otra, ya empecé a estudiar como Kiara. Ya no era Claro. era otro Y mundo. también, si bien en locución yo tenía compañeros de todas las edades, pero también tenías unas camadas jóvenes, ¿no? La gran Sí. mayoría Bueno, eran... eran todos chicos. Claro, En el turno tarde eran, creo, un par de 30 años, alguna chica de 40, una, y después el resto claro. eran todos de 20 para abajo. Pero ahí vuelvo un poco a la pregunta inicial. ¿Notás diferencia de generaciones? Otra cabeza. Los pibes no gestionan el tema. Tiene así, ¡puc! Te hacen el clic, sos una persona y no están en esa, ni esa persecuta, ay, me mira, me gira, no, Claro. nada. O sea, están con ese fantasma mucho más libre, las nuevas generaciones. Sí, sí, Eso, capaz la gente que tiene 30 para arriba es como que le cuesta más, ¿viste? Todavía tienen la forma de dictadura en algunas cosas no liberada, entonces tienen muchos prejuicios de antes. claro. No, por eso, pero todos estos 3 años, en su mayoría, experiencia con gente de 18, Sí, 19, 20, ¿no? sí, no, y aparte del ambiente, o sea, los Claro, profesores, el lugar también fue muy de contener, o sea, cuando yo me encontraba, yo le decía, cuando me tocaba tecnología, digo, mirá, la última vez que vi una computadora era cuando el Word tenía una manito. Le claro, digo, sí, no sí. sé de esto, le digo, editar un video no lo voy a entender, le digo, necesito ayuda. Entonces me ayudaron, me apoyaron, mucha contención. Qué bueno. ¿Y tu anhelo con la locución cuál es? Él trae publicidad, capaz haga un programa de radio, ese tipo de cosas. La tele capaz es como que la veo más intimidante, es como que hay que estar con muchas cosas más. La voz es distinta, pero estar Hoy en así... día igual ya es casi todo audiovisual, Sí, sí, ya sí, no sí, es la radio de antes. la radio streaming. Sí. Claro, Pero viste, bueno, antes ibas a la radio en OJ, no sé qué, ahora tenés que ir claro. porque se Pero transmite. hay una magia todavía, ¿viste? Con el Sí, tema de sí, obvio. la radiofórmula o Sí. entrar surfeando un tema, ese tipo de cosas. Hablando de eso, en la transición, ¿te cambió la voz? ¿Se busca una voz? Yo creo que buscas algo que te sientas cómoda, o sea, que suene dentro de todo. Bueno, todos tenemos también esa meta que pensamos decir, bueno, tengo que ser lo más parecido a una mujer, pero después te das cuenta que no, o sea, es flaca, floja, abrazate como sos, eso es lo que te tocó, esto es lo que tenés, utilizalo, y no es malo. Entonces, ese proceso también de la locución me hizo aprender eso. Decir, bueno, esto soy y esta es mi voz. O Claro. sea, No, pero por eso yo para saber, ¿viste? Son cosas que por ahí uno no sabe, no pregunta, no tiene la posibilidad, ¿no? sí. De preguntar y de esto. Sí, pero en su momento sí hubo una, a ver, voy a buscar una voz. Claro, es como buscar, bueno, en qué tono me siento cómoda, Claro. hablarlo más agudo, pero también podés llegar a caer en nasalizar o sonar Sí, muy sí. aguda y muy ficticia. Entonces, si en el momento de hablar decís, no, acá la base es la comunicación, si no le llego al otro, no sirve de nada que suene bonito. Claro. Es- Y eso en Éter, o sea, te sirvió un montón. Sí, Éter en sí sí, sí, no, para- fue un... herramientas para buscar lo que querés transmitir Sí, sin... sí, los profes de locución fueron muy empáticos y siempre me hablaban de esos temas. Entonces, sí, a veces yo también me daba con un caño yo misma. Habían cosas que a mí no me gustaban y viste que empezás como a hacer Sí, ese sí, juez. Pero dije, bueno, hasta este punto puedo y esas cosas tengo que empezar a incorporarlas y decir, bueno, ya están, esto es parte de tu ser. claro. Usalo y usalo a tu favor. Entonces, a veces, bueno, tiro alguna jodita, alguna broma, algún cambio de tono, algún agudo, algún bajo, y la gente entra. Cuando Sí, me toca la visita, les digo, hola, buenos días, bueno, mi nombre es Kiara, voy a ser la guía, no les queda otra. Entonces la gente se caga de risa, digo, bueno, ya está, aflojaron, y la risa es la conexión. ahora relacionando un poco todo, que querías estudiar algo que te sirva para tu laburo,
¿Y pensaste en, no sé, en humor, en stand-up, en actuación? Yo creo que soy histriónica, pero por algo mío. O sea, amo guiar. Amo guiar. Y creo que cuando guías Buenos Aires tiene tantas facetas y tanta historia que puedes contar tu historia a través de la historia de otro. A mí, por ejemplo, una que te decía, soy muy quinqueliana. Amo la historia de Quinquela Martín. Un niño que fue abandonado, Sí, con la mitad de un pañuelo. El pañuelo era una tela riquísima, carísima. Y la suposición era que alguien iba a venir con la otra mitad a reclamarlo algún día. ¿Sí? Una familia pobre, italianos, lo adopta. Chinchela, que castellanizado es Quinquela. claro. Ese dolor nunca lo superó. Fue muy doloroso para él. Ese dolor lo compungía, lo derrotaba, lo quebraba. Y él utilizó ese dolor para transformarlo en algo bello. Encontró su camino en el arte. Pero pintaba con los dedos. Era muy rayado, muy chiflado. Con los dedos ayudado por espátulas. Pinta toda la historia del puerto de la Boca. Los trabajos del puerto, la etapa de fuego, la etapa del cementerio de barcos. Y se convierte en rico. Benito Mussolini le da un cheque en blanco por una de sus obras. Le dice, tomá, ponle precio. Él dice, no, esto se queda acá. Hasta su cajón lo pintó 19 años antes de su muerte. Y él creó una orden que se llama la Orden del Tornillo, que él decía que todo genio, toda persona brillante, le faltaba un tornillo. O sea que Claro. estaba medio loco. Se juntaban en el Café Tortoni. Y cuando le hablo a la gente, le digo, esto es el ADN argentino, gente. Una persona que utilizó el dolor más profundo, lo que lo quebró, y lo transformó en arte. Y eso flota en el aire acá. Somos un país muy privilegiado. No solamente por la riqueza, la cultura o las cosas que tenemos arquitectónicamente hablando, sino porque esto flota en el aire, se llama la pasión. Cuando alguien conecta lo que ama hacer con la pasión, no lo para nadie. Sí. Y esa ecuación se repite una y otra vez en la historia argentina. ¿Qué otros, ya sean lugares geográficos o historias te gusta contar de Argentina? Otra también, bueno, Astor Piazzolla, cuando le regalaron el bandoneón. Pero hay, por ejemplo, pues eso, en las guías ahora Sí. son recorres como... Ese es parte, por ejemplo, de un sector que tiene algunos cuadros de Quinquela, entonces tiro esos Claro, datos. Después, por ejemplo, cuando hago la visita a ciudad, está el barrio de La Boca, emblemático, y ahí también me gusta meter los dedos donde incomodan, y le pregunto, ¿ustedes saben que los argentinos venimos de los barcos? Sí, sí, sí. Todo. Bueno, no es tan así. Salta, Jujuy, Formosa, el Chaco y otras provincias de la Argentina no vienen de barco. No somos un país netamente descendiente de inmigrantes, sería una mentira. Sí, en un momento el 52% de la población de Buenos Aires eran de origen extranjero, pero no todos. claro. Somos un país pluricultural. Hay una Argentina marrón, hay una Argentina afrodescendiente y tenemos que abrazarla y sacarnos esa pregunta tan boba que tenemos. ¿De dónde estás? Cuando vemos a alguien con rasgos de pueblos originarios. Entonces, todas esas cositas, ¿viste? Las mecho, las voy metiendo y las voy contando y me sirven para contar muchas realidades de nosotras. Claro. Aunque no lo entiendan, Pero queda ahí queda algo. Dice, ah, y esto. Y al final, el aplauso me devuelve el alma al cuerpo. Y lugares físicos que te gusten, que te llamen la atención por Mira, su historia, por... soy muy fan de Buenos Aires, muy fan. Te amo desde la Belle Époque, de esa Buenos Aires que era engrupidamente Sí, sí, europeizante, sí. con esos edificios, y al extranjero se le cae la mandíbula al ver la cantidad de edificios de estilo academicista francés, ecléctico, Tudor que tenemos, el Teatro Colón, el Palacio Errázuriz, el revestimiento que se hizo para el Palacio de Aguas Argentina, Sí. simplemente para tapar algo que no gustaba. O sea, esa Buenos Aires que era tan extravagante y a su vez tan latina. O sea, esa Buenos Aires que aspiraba a ser Europa, pero hay algo también que tiene su gente. O sea, nos encanta la pelea en el café de Buenos Aires. Es algo de nosotros. Sí, Es un sí, deporte sí. que lo practicamos. Somos criticones también, pero somos muy solidarios. Un poco de los pocos países que tienen educación gratuita para todos, Sí, sí. inclusive para extranjeros. O sea, si todo funciona perfecto, bueno, capítulo aparte. Pero con todos los problemas que tenemos, una de las 100 mejores universidades del mundo. O sea, es como para decir, la gente dice, mierda, que son orgullosos. Tenemos con qué, Claro. pero aparte tenemos ese estilo de fe de reinventarnos.
Viste que el argentino le pasa 20 millones de cosas, pero puede empezar de cero. Sí, Estamos sí. acostumbrados a la crisis, a subir, a bajar, y es como algo que ya lo tenemos Sí, permanentemente estamos como una... acostumbrados a la adversidad, a que Sí, sabemos que nos vamos a tener que enfrentar a algo. sí, es que así. Y eso se cuenta una y otra vez a través de la historia. Había un cuento de Fontana Rosa que decía que, bueno, hablando ahora que va a ir esta misión a la Luna, que había un problema con el Challenger, no sé qué, y se iba a demorar, había un argentino por ahí, entró, tuvo 5 minutos, salió, listo muchachos, pueden, pueden arrancar. Y es así. Es así. Esa charla de los cafés donde solucionamos el mundo. Sí. Para mí, le digo al extranjero, si no se sentaron en una banca, si no tomaron un café, si no fueron a un teatro, todavía no conocen Buenos Aires. ¿Y has viajado vos a otros lugares? Mira, conozco Uruguay, parte de Paraguay, Perú. ¿Y qué ves? O sea, cuando vas, ¿te gusta viajar, tipo ir a una guía turística? ¿Te gusta ver como qué hacen en otro Sí, país? bueno, hubo un tour que nos llevaron a través de una agencia, fue como un fan tour, donde hicieron un fan tour trans. Entonces nos llevaron a Rosario, no muy lejos. Pero bueno, también fue muy divertido porque era ver desde ese lado. Entonces a mí me encantaba escuchar a las guías, su historia, por qué la gente es así. Entonces entendiendo su arquitectura, su historia, de dónde vienen, entender muchas cosas. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos el lunfardo. El lunfardo viene de la cárcel. Por Claro. eso nuestro castellano es tan irónico, tan sarcástico. Somos así. Es parte somos contradictorios. Tenemos el cementerio y la Recoleta enfrente de los bares. O sea, los Sí, vivos sí. jodiendo y los muertos enfrente. Somos así. Y esas contradicciones a veces nos cuestan abrazarlas. Lo que a veces se trata con revalorar todo lo que es patrimonio o lo que es nuestra cultura, es volver a repensar, decir, gente, tenemos que encontrar el punto de conciliación. No podemos pensar que el que piensa diferente es el enemigo. No podemos pensar toda la vida, porque un país dividido no va a ningún lado. No, es lo más difícil, el no querer convencer al otro. Simplemente en algunos puntos, pues hay cosas opinables que puedes estar o no de acuerdo, pero por convivir en la diferencia. Y poder no tener siempre, ¿no? Digo, es un trabajo difícil. Pero mirá cómo otras épocas la pudieron. La Sí, década del 20, el grupo de Florida y Boedo pensaban diferente. Es literatura argentina. Borges por un lado era soñador, Roberto Alt era más socialista, pero podían sentarse en un café y debatir de las ideas. sí, sí. Yo ruego porque volvamos a esa Argentina que ponemos algo en la cabeza para sacarla por la boca. Y no simplemente enfrentarnos de izquierda a derecha, centro de izquierda, de Sí, sí, peronismo. no, Hay no un ese montón de cosas. bipartidismo Y que todo, no solo político, en sí, todo. en todo, ¿viste? Pensamos que todo es River, Boca, blanco, negro. Y hay puntos que podemos entrar a ponernos de acuerdo para salir adelante. Y al final todos somos iguales. Nos pasan las mismas cosas. Así es. Kiara, bueno, un placer que hayas No, venido. por favor, gracias. 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. Antes, uno que por ahí, ¿cómo elegiste tu nombre? ¿Lo elegiste? Sí, lo elegí, ¿Y bueno, por qué? bueno, soy bien rarísima. No busqué el Chiara, que podría ser el Clara en Claro. italiano, sino busqué Chiara con K de kilo y de Yolanda. Y buscando entre los significados, busqué como un incienso que solamente Dios crea. Entonces lo tuve que dije, bueno, esto me gustó porque es particular, es raro. Y bueno, dice algo como soy yo también, soy media rococó, media apoteósica, media mezcla ecléctica de muchas cosas. Pero elegiste dos, por lo que vi en tu credencial, ¿no? Kiara Marian. Kiara Mariam. Sí, sí, el otro es un segundo nombre que, bueno, eligieron mis familiares, entonces lo dejé. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Éxitos. Ahora esperemos que surja esto en locución, ya sea publicidad, Así que, además, bueno, en algún cuando streaming. quieran, necesiten una publicidad, una voz en off, lo que sea, yo soy muy accesible. Ahí, mira, ahí están tus redes sociales, las dos. Kiara Velarde y Kiara Locuguía. Gracias. Gracias.